Y luego el recorrido, ¿no? De Nati hablándonos de la belleza y cómo glorificar y adorar a Dios y cómo buscarlo en nuestro corazón y con nuestro corazón. Y luego Flavia, que nos habla del gozo y nos da, yo lo siento, como la responsabilidad de levantar esa antorcha del gozo, que muchas veces en estos tiempos nos dejamos llevar por las circunstancias, olvidándonos de ese caballero, como ella dice, que pelea nuestras batallas. Bueno, esta semana ha sido una semana que yo, la verdad que no era un tema agradable el que me aparecía permanentemente. Por eso yo decía, pero Señor, ¿esto es lo que vos querés que yo reflexione, que comparta? Y sí, fue mucha la gente por diversos motivos que me dijo esta semana, tengo miedo, tengo miedo. Y en esta tengo miedo, me lo dijeron por diversas circunstancias. Me lo dijeron alumnos cuando tuve que tomar exámenes. Me lo dijo una querida amiga cuando chocó. Me lo dijo otra gente muy querida que me planteó, tengo tanta incertidumbre que me da miedo. Entonces, ayer lo hablaba con mi hija y porque en un momento ella me dijo, mamá, tuve miedo, tengo miedo. Y yo le decía, ¿a que no sabes de qué voy a hablar mañana? Del miedo. Y me decía, se mataba de la risa. Le digo, esta semana ha sido la semana en que mucha gente me dijo, tengo miedo. No sé si te pasa a vos. La verdad es que veníamos hablando de los sueños personales, los sueños de Dios. Veníamos hablando del agotamiento físico, espiritual, emocional. Bueno, vamos a hablar de miedos. Vamos a poner los miedos arriba de la mesa. Vamos a tratar de desentrañarlos. Primero me puse a buscar etimológicamente. Etimológicamente tiene que ver con la raíz de la palabra. Y es una raíz latina. Y la palabra miedo proviene del latín y la raíz es metus. Se trata, se los leo textual, de una alteración del ánimo que produce angustia ante un peligro o un eventual perjuicio, ya sea producto, y miren qué interesante, de la imaginación o que sea producto de la realidad. Puede decirse también que el miedo se lo asocia a algo desagradable para quien lo padece. Y muchas veces en la Biblia podemos encontrar la palabra temor. Y no sé ustedes, pero quizás por una cuestión generacional, a mí de chica me decían que a Dios había que tenerle temor reverencial. Y ese temor reverencial estaba asociado al miedo, temor como miedo. O sea, temor como susto, temor como... Y en realidad, la palabra temor que se usa en la Biblia no tiene que ver con esa raíz de miedo, sino que ese temor denota respeto. Cuando uno lee y dice temor de Dios, no es miedo a Dios, sino es respeto a Dios. Y lo aclaro a esto porque a mí me hizo ruido durante mucho tiempo.
Así que una vez que ubiqué esta palabra temor, miedo, etimológicamente, me fui a ver qué quería decir y cuántas veces aparecía y cómo aparecía en el Antiguo Testamento. Cuando empiezo a bucear en el Antiguo Testamento, identifiqué algunos pasajes que les quiero compartir. Uno de los pasajes es cuando el salmista en el Salmo 23:4 dice: aunque camine por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Fíjense qué interesante, porque ahí no dice no tendré miedo, dice no temeré. Entonces está usando temor como nosotros utilizaríamos miedo. Pero esa palabra temor que nosotros traducimos en el hebreo era yaré, que quiere decir, escuchen esto, pavor visceral. Entonces, porque la amenaza es la amenaza de muerte, la sombra de muerte. Entonces, ese sería como sería el miedo aterrador, porque es esa situación de esa persona que está diciendo, a ver, frente a la muerte, frente al valle de muerte, frente a eso tan terrorífico, no temeré. Y fíjense que usa temer, no usa miedo, porque en la traducción no lo, digamos, nosotros como que nos perdemos esa exquisitez de la explicación. Fíjense cuando Dios conversa con Noé, otro pasaje, en Génesis 9:2, dice: el temor y el miedo de ustedes estarán en todos los animales de la tierra y en todas las aves del cielo. Y ahí usa temor y miedo. Sin embargo, las palabras hebreas que se utilizan son para temor morat y para miedo hat, que en realidad no se pronuncian así, pero bueno, yo lo traduzco como más o menos puedo. Yo no sé hebreo. Pero podría haber usado otras palabras el escritor de Génesis. Pero fíjense, está en un lado hablando del temor frente a la muerte, frente a esa amenaza apremiante de la sombra de la muerte. Acá estamos hablando después del diluvio, cuando Dios habla con Noé y le explica lo que va a ser el temor y el miedo que van a tener los animales. Y ese temor de miedo, de ustedes, les dice, de ustedes. O sea que nosotros tenemos temor y miedo. Y es un temor distinto al temor que usa el salmista, porque la expresión es otra. Otra referencia está cuando Moisés se refiere a los enemigos de Dios en Éxodo 15:16. Y dice: sobre ellos caen, y escuchen, terror y espanto. Ante la grandeza de tu brazo enmudecen, como la piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, y caen sobre ellos debido a la grandeza de tu brazo. Fíjense que acá usa terror y usa espanto, y usa dos palabras distintas, pajat y emá, que usted me puede decir, bueno, Adriana, ¿a dónde quieres ir con esto? Quiero decir que ya en el hebreo antiguo había una amplia variedad de expresiones para poder distinguir lo que era temor, miedo o terror y espanto, que para nosotros usamos la misma palabra generalmente, tengo miedo. Es decir, que no hay una única palabra y que de repente tiene que ver con el contexto, con lo que nos está pasando. Y acá me gustó lo que planteaba Flavia cuando hablaba del gozo circunstancial, que el gozo nuestro es circunstancial, depende de nuestra
realidad y de nuestro entorno, y que el gozo de Dios es permanente y firme. Pero fíjense que con el miedo, acá podemos leer las distintas situaciones en nuestro manual de vida, donde tenemos que ir a aprender cómo con matices aparecen los matices. Entonces dije, vamos a ver qué es para el siglo XXI el miedo. Entonces vamos a ver qué es el miedo según la mirada hoy de las distintas disciplinas que se ocupan. Y podemos decir que el miedo es una de las emociones básicas. Cuando se habla de una emoción básica, es una emoción que ha sido estudiada en todas las culturas, que está en los seres humanos como primaria, como originaria. Es decir, porque hay emociones primarias y hay emociones secundarias. Es una emoción primaria, dicen los expertos, y que es universal. Se da en todas las culturas y en todas las sociedades. Y que es a partir de lo que hoy se sabe sobre las neurociencias, esta emoción dispara en el cuerpo distintas consecuencias, o sea que genera consecuencias. Si yo tengo miedo por una razón, mi cuerpo se alista para escapar o para atacar. Esto ya lo hemos conversado en otras ocasiones. Y esto hace que mis glándulas empiecen a segregar determinadas sustancias que empiezan a acelerar, por ejemplo, el corazón. Y empiezo, ¿por qué? Porque el corazón bombea más sangre, porque los músculos tienen que activar para salir corriendo, para salir para atacar. Y estas dos situaciones hacen que mi cuerpo se altere. Y esta alteración se dispara a partir de nuestro cerebro. Es decir, el cerebro le da una orden a todo el cuerpo que es más allá de nuestra voluntad. Esto dicen los que saben y están estudiando esto. Y también dicen, fíjense qué interesante, que hay dos tipos de miedos. Que hay un miedo que es funcional y hay un miedo que es disfuncional. El miedo que es funcional es un miedo que ellos llaman como adaptativo. A ver, yo estoy en un primer piso y no voy a bajar a la planta baja por la ventana, porque ese miedo me alerta que ese lugar, bajar por esa forma, es peligroso. Entonces, ese miedo es funcional, me ayuda a que yo no me mande una macana. Pero está el otro miedo, es el miedo disfuncional, que es el miedo que no tiene una explicación, que muchas veces me paraliza, que muchas veces me genera malas decisiones, porque no estoy tomando una decisión de una manera tranquila, sino que estoy alterado por la emoción. Así que fíjense qué complicado esto. Y acá es donde dije, bueno, a ver, Adriana, ¿viste qué es el miedo etimológicamente? ¿Qué pasó en el Antiguo Testamento? ¿Qué creían o qué pasaba con esto del miedo y el temor, que siempre fue algo que me hizo mucho ruido? ¿Qué dicen los expertos hoy en el siglo XXI? Y ¿saben qué? Me puse a buscar, a ver, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Y acá los voy a invitar, si tienen lápiz y papel, tomen nota, porque para mí esto es una lección de vida. Y cuando fui analizando esto de la manera que lo fui haciendo, me quedó algo muy marcado. Y es que en estos tiempos donde las circunstancias parece que nos llevan puestos, porque prender el televisor 2 minutos, no sé a ustedes, pero a mí me pone, me estresa.
porque no sé si me están diciendo la verdad, si me están mintiendo. Estoy atenta a ver si dicen el comunicado, vamos a salir, no vamos a salir, no sé qué va a pasar. Es natural que haya emociones que fluctúen en mí porque somos seres humanos. Entonces, ¿qué hizo Jesús frente al miedo? Y acá voy a ir a la cita de Marcos, en el capítulo 5, del versículo 36 al 43. Y yo lo voy a hacer a mi estilo lo más didáctico posible. Yo armé en mi estructura de reflexión como dos columnas. De un lado fui poniendo el versículo y en el otro fui poniendo la acción, lo que tengo que aprender. Y de esta manera se los voy a ir explicando. Se trataba que se acerca a Jairo, una persona importante. Es un versículo, es un capítulo, pero súper conocido. Súper conocido. Pues yo los invito a que lo veamos de nuevo, con ojos diferentes. Jairo tenía a la hija enferma, entonces lo va a ver a Jesús y le pide si puede ir a verla. Jesús le dice que cómo no, y arranca con Jairo y todos los discípulos y toda la multitud que lo acompañaba. Es el mismo capítulo donde Jesús va caminando en el medio de una muchedumbre y se le acerca una mujer y toca su manto. Otro día charlaremos sobre ella. Pero el asunto es que mientras Jesús está hablando con la mujer, le vienen a avisar a Jairo que su hijita se murió. Entonces los discípulos le dicen, mira, no molestes al maestro porque ya tu hija se murió. Pero Jesús, que no se olvidó de lo que le dijo a Jairo, y acá empieza la primer pista. En el versículo 36, Jesús le dice a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. O sea, en ese momento que a Jairo le están diciendo, tu hija se murió, y que los seguidores de Jesús le dicen, no molestes al maestro si ya se murió tu hija. Y en ese momento que yo me imagino que no debe haber nada más desolador que a uno le avisen que su hijo se murió, él le dice, no tengas miedo, solo ten fe. Y lo que yo leo en ese versículo es confía, confía. Cuando tengas miedo, en ese momento que parece que se te cayó todo el mundo, confía, confía. Porque en esas palabras, Jesús le dijo, no le hagas caso a estos chicos, confía, confía. No importa que esté muerta, confía. No tengas miedo, confía. Fíjense que pasa en el versículo 37. Seguidamente, Jesús detiene a la multitud. No dejó que nadie los acompañara. Muchachos, hasta acá llegaron. Y elige a Pedro y a Santiago y a Juan, a los hermanos Santiago y Juan. Solamente ellos tres. ¿Qué es lo que hace? Detiene. Para las rotativas, dirían en mi barrio. Para las rotativas era cuando en las fábricas, cuando fabricaban los diarios, las rotativas para hacer los diarios, venía una noticia nueva, entonces decían, pare las rotativas porque hay que cambiar, hay que agregar una nota nueva porque pasó algo nuevo. Entonces, paren las rotativas, paren. Es como cuando uno le dice al otro, parate en el medio de la cancha cuando estás en un partido de fútbol y mirá dónde está la pelota. O mirá dónde están tus compañeros. Vieron que va el jugador corriendo y de repente para a ver dónde está y ve la escena. Bueno, Jesús para la pelota, mira la cancha y dice, ustedes no, solamente ustedes tres, vamos con Jairo.
Así que fíjense, confía, detente, pará las rotativas y mirá qué está pasando. Sigue. En el versículo 38 dice, vio el alboroto y el llanto, y en el 39 habla Jesús y dice, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. Fíjense que lo que hace Jesús es declara, afirma, hace una declaración que es fuertísima. No está muerta, solo duerme. ¿Por qué tanto escándalo? Solo duerme. En el versículo que sigue, en el 40, la gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran. Yo me imagino la situación. Se rieron de él, o sea, se burlaron. ¿Cómo vas a decir que está viva si está muerta? Sin embargo, lo que él hace, a partir de ese momento, él hizo que todos salieran. Los echó, aleja, aparta, aleja. Todo aquello que no esté bien, lo aleja. Pero lo pudo hacer porque antes declaró, porque antes se detuvo, porque antes confió. Entonces, yo voy leyendo nuevamente con ojos nuevos este proceso y digo, me está dando una lección de lo que yo tengo que hacer frente a mi miedo, frente a esas situaciones en las cuales siento que estoy mal. Y es clarito los pasos. Fíjense, sigue. En el mismo versículo 40, cuando la gente se rió y él los echó, seguidamente dice, llevó al padre y a la madre y a sus discípulos a donde estaba la niña. No se mandó solo, no fue solamente con sus muchachos, llevó ayuda. Y una ayuda, ¿quién más que el padre y la madre iban a querer algo diferente para su niña? Y fíjense que este punto yo lo relaciono con rodéate con gente que te sume, busca aliados. En ese momento el padre y la madre eran aliados de Jesús. No solo sus discípulos venían con él, los que él eligió de toda la multitud, sino que rodéate de gente que te sume. Porque muchas veces estamos mal, tenemos miedo y seguimos con la misma gente que nos sigue picoteando la cabeza. Rodéate de gente que te sume, aunque no te guste lo que te van a decir, aunque no siempre sea lo que querés escuchar, pero es lo que necesitas escuchar. Sigo. En el versículo 41, y esta parte es muy fuerte, quizás la más conocida, pero yo los invito a que veámosla de una manera diferente. Le tomó la mano y le dijo, Talita cum, que significa, niña, levántate. ¿Y saben qué? Dispuso su mano, tomó, hizo algo. No dijo solamente, no proclamó, actuó. Dispone tus manos y actúa. No te quedes paralizado. Está diciendo, dispone tus manos y actúa. Que el miedo no te paralice. Versículo 42. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Y yo relaciono esto con volver al sueño original de Dios, al plan original de Dios para la vida de esta niña.
volver al plan original de Dios para nuestra vida. Entonces, pongámonos de pie y caminemos después de haber hecho. El último, el 43. Esto es bien interesante. Yo voy a tomar el último párrafo porque es más largo el versículo. Dice, entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. Que le dieran de comer a la niña. Dio una orden, dio una indicación. Y yo podría decir, como lo escuché muchas veces decir a mi esposo, que una vez que hay una resurrección, siempre automáticamente hay una indicación para comer. O sea, siempre se come. Porque el comer era la manera de confirmar que la persona era una persona y no era un espectro, no era una cosa fantasmática. Entonces queda bien claro que después se comió. Ahora, yo le doy una vuelta diferente y pienso que lo que nos está indicando es que alimentemos lo que haya vuelto a la vida con nosotros, que alimentemos, que nutramos, que de alguna manera no nos olvidemos de esa situación para no volver a caer en el mismo problema. Porque muchas veces me consta y me ha pasado que he vivido situaciones que fueron tan milagrosas quizá para mí porque eran imposibles y Dios los hizo posibles. Y con el tiempo me olvido. Y con el tiempo como que, eso fue antes. Y yo creo que tenemos que empezar a aprender a recordar, a alimentar, a sostener, porque eso es lo que nos va a nutrir en los próximos momentos de lucha. Entonces, ¿qué hizo Jesús frente al miedo? ¿Qué nos enseña? Nos enseña que lo primero que tengo que hacer es confiar. No tengas miedo, solo ten fe. En ese momento, cerrar los ojos y fortalecerte en la fe y en la unión con Él. Detenete. Fíjate qué es lo que te rodea que te está afectando. No sigas adelante. Pará. Declara. Mi sueño no está muerto. Mi sueño no está muerto. Es el sueño de Dios y no se muere. Aleja y aparta todo aquello que no te suma. Y relacionate de gente que sí te sume. Busca esa roca fuerte en Jesús, pero busca también aquellos que te puedan dar una orientación clara en momentos tan complicados como estar en una situación en la que no tenés que tener miedo, tenés que tener fe. Dispone tus fuerzas, tus manos, actúa. Pero fíjate que te digo, actúa después de todo esto. Fíjate que actúa después de todo esto. Después que limpiaste la cancha, que viste dónde estabas parado, que declaraste, que confiaste. Y así vas a volver al plan original. Y de ese plan original, alimentalo y nutrilo. Realmente fue una semana con mucha gente hablándome de miedo. Y me parece muy importante que aprendamos. Yo aprendí mucho haciendo esta reflexión, porque traté de desentrañar
como el ovillo, ¿vieron de la madeja de lana cuando se hace todo un bollo? ¿Por dónde empiezo? Y busco la puntita y empiezo a tratar de empezar hasta que voy logrando desenmarañándolo. Entonces los invito a que hablemos de miedos también, para volver a encontrar esos sueños que perdimos, esos sueños de Dios para nuestra vida, que quizás no eran los sueños que nosotros pensamos, Él tenía otros, para que no nos agotemos física, emocional, espiritualmente, en tiempos y circunstancias como lo que nos toca vivir, donde tenemos que estar como cristianos más que preparados, no solo para nosotros, no solo para nuestras familias, sino para nuestra comunidad, para hacer luz donde no la hay, para hacer sal que cambie también el gusto de lo que está dando vuelta. Así que yo les comparto mi reflexión, espero que les sume. Le pido a Dios que cuando estés en una situación cercana al miedo, cercana a la inestabilidad que te desestructura, cercano a algo que vos sabés de lo que te estoy hablando, acordate de esto, volvélo a leer y vas a ver que en entre líneas está en cada versículo una cosita que Dios nos está mostrando a través del modelo de Jesús, que es el modelo que nos dejó para que nosotros sigamos. Que tengas una preciosa semana, una bellísima semana, bellísima, llena de gozo, como el gozo que planteaba Natalia. Que puedas llevar adelante tus miedos, no para rechazarlos, porque hay miedos que son buenos, hay miedos que nos alertan, pero sí para tener la confianza que hasta podemos atravesar esos miedos a partir de tener fe. La fe va a hacer que ese miedo disminuya en tamaño, en fuerza y termine desintegrándose. Que Dios los bendiga mucho.